Hoy contamos justamente en ese marco de encuentro y de debate con la presencia inestimable de Begoña San José, mujer feminista, secretaria del Fórum de Política Feminista y presidenta de la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad. Pues muchas gracias a Yasmina, muchas gracias al Ayuntamiento por dejarnos en este sitio tan estupendo. Quiero dar las gracias también a Ángela, la alcaldesa, porque me ha llevado a la playa de Salinas, que me gusta muchísimo. A Manolo, que trabaja muchísimo en promover estos actos, a Izquierda Unida y a la Fundación Izquierda por convocarlo. Bueno, yo un poco el tema de feminismo ante la crisis no es tanto desde el punto de vista de, a lo mejor de las mujeres como víctimas de la crisis, sino al revés, como aportación, digamos, a una salida igualitaria de la crisis. Yo creo que esta es una... Y lo pongo un poco entre interrogantes, porque tampoco es que, como veréis, de lo que intento un poco plantear, no está todo tan fácil ni tan claro, ¿no? Primero, ¿qué llamamos feminismo? Pues el feminismo es la lucha activa, la defensa activa de la igualdad entre mujeres y hombres en igualdad en oportunidades y en derechos, ¿no? Es un activismo, es decir, es una defensa, no es solamente un statu quo, es una defensa activa, militante, como decíamos antes, que ahora ya no se dice. Tiene una historia de casi 3 siglos, el movimiento feminista, que es una, como dice Amelia Valcárcel, es un movimiento triunfante, es una revolución triunfante, porque el sufragismo hoy por hoy es una conquista, es decir, el derecho al voto femenino es una conquista. De los 200 estados que hay en el mundo, creo que son 3 los que todavía no lo reconocen. Luego ya sabemos que lo de las calidades de la democracia es otra historia. La reivindicación del derecho a la educación, que por ejemplo el año pasado se cumplieron 100 años, ¿no? del acceso, vamos, del reconocimiento legal del derecho de las mujeres a la enseñanza superior, pero que también fue bastante paralelo a la lucha por la alfabetización, que también defendieron Emilia Pardo Bazán y otras mujeres. Del control de la fecundidad, que aunque también tiene lagunas, pero en el caso de nuestro país es un hecho bastante consolidado, de la democracia paritaria, de la violencia. El feminismo es también una teoría, que gracias a que hay un pensamiento feminista hay una coherencia, ¿no? en el análisis crítico de la realidad y la determinación de objetivos y de estrategias, ¿no? Sumamos fuerzas, las mujeres de unos sitios y otros del mundo, de unos sitios, de unas edades y de otras edades, de unos tiempos, y es un movimiento coherente, ¿no? No hay como un movimiento browniano de estos caóticos, sino es un movimiento que va en una dirección, gracias a que hay una reflexión que tiene ciertas premisas, que tiene ya una teoría bastante elaborada. Y es un movimiento social, es decir, tiene capacidad de cambiar cosas, no es estático, como decía al principio, sino que a través del activismo organizado, a través de acciones puntuales, tiene un impacto real sobre la sociedad, que además es un impacto que se debe, y sobre todo las personas que luchamos por eso son las primeras que tenemos que evaluar si realmente logramos los objetivos o no lo logramos. Y por otra parte, ¿qué es la crisis? O sea, ¿qué hablamos para hablar de la relación del feminismo con la crisis? Bueno, pues yo creo que la crisis es el derrumbamiento de un modelo que estaba basado en el crecimiento ilimitado. Este es uno de los mensajes clarísimos, que ni los recursos naturales ni la capacidad de consumo es tan grande como para seguir al ritmo que se estaba en los últimos 15 años. Por otra parte, es también el derrumbamiento de un sistema de financiarización, es decir, de que la economía financiera era, creo que son 5 veces superior a la economía real, es decir, una burbuja que no tenía detrás nada, porque no se correspondía nada más que con muchos movimientos especulativos, ¿no? De un fundamentalismo del mercado, es decir, llevábamos 15 años recibiendo un bombardeo, más mercado, menos Estado, menos intervencionismo, la desigualdad mueve la economía, la igualdad la paraliza, etc. O sea, todo ese discurso muy fundamentalista también ha hecho bluff. Lo que pasa es que, como estamos viendo ahora, justamente ese discurso el que pretende hegemonizar también la salida de la crisis, es decir, el mismo discurso, la misma teoría que ha llevado al derrumbamiento del sistema es la que pretende gestionar la salida del derrumbamiento, ¿no? Entonces, en ese integrismo antiigualitarista
no había un discurso muy específico respecto a que la desigualdad de género fuera también tan útil, digamos, al sistema, porque yo creo que generalmente todos los poderes instituidos a nivel mundial pues piensan que es políticamente incorrecto decirlo, pero en la práctica, pues como vamos a ver luego, ese modelo estaba intentando frenar un avance hacia la igualdad real entre las mujeres y los hombres, que somos los dos grupos, digamos, claramente diferenciados más grandes, ¿no? Somos la mitad femenina y la mitad masculina de todo el planeta, ¿no? La primera versión que se dio de la crisis es que era una crisis benigna, sobre todo, por ejemplo, en España, donde la crisis fue, en principio, el crack de la construcción, un sector con un 97% de mano de obra masculina. Nos parecía que la crisis, por primera vez, por otra parte, pues que iba en su principal efecto negativo, que es el desempleo, que no iba a tocar gravemente a las mujeres, ¿no? Sin embargo, como ahora vamos a ver también en las gráficas, se siguen manteniendo. Esto es un error, como claramente veis ahí, que no es el 2019, que todavía no me llamo, sería el 2009. Pero vamos, que a pesar de que se dice esto, de que la crisis es benigna, en ningún momento de la crisis la tasa de paro masculina ha llegado a ser superior a la femenina. Es decir, que esta diferencia tan grande, a ver si con el rato pues lo veo así, esta diferencia, ¿no?, que se estaba manteniendo de 10-15 puntos entre la tasa femenina y masculina de paro, ahora están prácticamente igualadas, hay décimas en este momento, ¿no? Pero eso de que la crisis es benigna con las mujeres es falso. Y es cada vez más falso, porque el primer sector que se derrumbó fue la construcción, pero después, ahora, por ejemplo, que se acaba de dar el paro registrado, el sector más perjudicado es el sector servicios, que es donde está más concentrada la población activa femenina, ¿no? Y paralelamente, porque claro, esas tasas de paro es la proporción de personas que quieren trabajar y que no pueden. Pero ¿qué pasa con las mujeres que teóricamente no quieren trabajar? O sea, ¿por qué al cabo de 30 años de democracia se siguen manteniendo estas diferencias altísimas entre la tasa de paro, entre la tasa de actividad, la suma de mujeres empleadas y buscando empleo, por una parte, y la suma de hombres empleados y buscando empleo, ¿no? Que además es una de las más grandes de Europa. Es decir, que tenemos aquí, como veis, tenemos una tasa de actividad masculina que está rondando siempre el 70%, esta raya es 70%, y en cambio la de las mujeres no logramos nunca que llegue ni siquiera al 55%, ¿no? Bueno, no es un problema solamente de las generaciones de mujeres y de hombres más mayores, es un problema todavía, de las generaciones jóvenes también, ¿no? Por ejemplo, un indicador claro de eso es la tasa de paro y la protección por desempleo. Si las mujeres que están ahora incorporándose al mercado de trabajo trabajaran en igualdad de condiciones con los hombres, tendrían las mismas cotizaciones a la Seguridad Social para tener derecho a las mismas prestaciones. No sé si me explico, es decir, tendrían el periodo de carencia para cobrar el desempleo igualmente cotizado y además tendrían unos bases de cotización que fueran similares. Y sin embargo, los datos que se están dando ahora por desempleo, fijaros, en la columna está totalmente a la derecha, las mujeres somos ahora mismo el 44, casi el 45% del total de parados. Sin embargo, cuando ya se habla de beneficiarios de prestaciones por desempleo, hay 3 puntos menos, y además la protección de las mujeres en la contributiva es todavía mucho más baja, es decir, ahí sí que hay 7 puntos de diferencia respecto a la presencia en el paro, y en cambio hay muchas más mujeres en prestaciones asistenciales. Esto ahora que se está dando tanto la reforma de las pensiones es una radiografía, porque la parada media tiene actualmente 40 años. Esto dentro de 20 y tantos años vamos a reproducir el sistema de feminización de la pobreza a partir de los 65 que tenemos actualmente. O sea, y esto es una alerta clarísima de que, bueno, que no partíamos ni siquiera antes de la crisis de una situación de igualdad, ni siquiera en las jóvenes generaciones de mujeres. ¿Por qué? ¿Qué es lo que causa esa resistencia grandísima después de 30 años a llegar a la igualdad económica, a la igualdad a través del empleo? Bueno, pues esto es un gráfico
que ha hecho la Unión Europea para el informe de la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing +15, que se llama, es decir, 15 años después del año 95, que se ha hecho el año pasado, y desde luego es una explicación clarísima de por qué España está tan por debajo de la media europea en cuanto a incorporación de las mujeres al empleo. Hago algo que no se debe hacer así, porque quiero usar España es el cuarto país, porque quizá está un poco pequeño. Fijaros que de los 27 estados de la Unión Europea solamente tienen peor, o sea, este es en azul, el porcentaje de mujeres que están fuera del mercado laboral por cuidar a la familia. Y el rojo, el trocito este rojo, son las que es por cuidar a los hijos. Bueno, pues España solamente viene por debajo, en peores condiciones, a Luxemburgo, que es el peor de todos, que es un país muy rico, pero muy retrógrada socialmente. Malta, tiene las dos cosas malas, es pobre y retrógrado, y Chipre, y después ya va a España. O sea que en ese aspecto es gravísimo, ¿no? Porque nosotros que somos un país de una economía media, le decimos que siempre intentamos compararnos no tanto con la Europa de los 27 como con la Europa de los 15, que es la que socialmente está más desarrollada, pues sin embargo en este aspecto somos el cuarto país de la Unión Europea en tener más mujeres que no pueden incorporarse al empleo por razones de cuidado de la familia. Y la explicación que da el movimiento feminista y lo que más ha trabajado la teoría feminista en este aspecto es esto que yo represento aquí como, imaginaos que eso es un barco, Aquí que soy medio marinero, os parecerá un barco muy poco marinero, pero bueno, es un poco para representar lo que sería el conjunto de la economía. Normalmente lo que se ve como economía es la estatal, es decir, lo voy a hacer casi, fíjate, porque no vamos a quedar a donde no queda. Normalmente cuando vemos cuando se habla del Producto Interior Bruto y cómo se forma el Producto Interior Bruto, se dice lo que se produce en las empresas, que es el 76% del Producto Interior Bruto, y lo que, bueno, 76 más 25 aquí hay algún pequeño error, pero bueno, más o menos 3 cuartas partes en la economía privada y una cuarta parte en la economía pública, ¿no? Y todo esto que está aquí en negro no forma parte del Producto Interior Bruto, o sea, cuando se contabiliza, cuando se hace la contabilidad nacional, no se tiene eso en consideración, ni para clasificar a la población, a nuestros 46 millones de habitantes, ni tampoco para sacar la cifra del Producto Interior Bruto. Y sin embargo, el feminismo lo que hace es que mira por debajo de la línea de flotación del barco y dice, toda esta economía sumergida es economía. Porque en los hogares sí se producen también bienes y servicios. O sea, no solamente se producen cosas necesarias a la sociedad, tanto materiales como inmateriales como son los servicios, sino que es en la economía doméstica. Imaginaros, por ejemplo, que de repente hubiera una huelga absoluta, ¿no?, de la economía doméstica, que se dejara de cuidar a todos los bebés, a todos los niños en edad claramente dependiente, a todas las personas mayores. Bueno, es que sería una catástrofe humanitaria. Es decir, no es que la gente comiera de bocadillo, no, es que había personas que literalmente morirían si se dejara de hacer ese trabajo doméstico. Y esa que es el análisis que ha hecho el movimiento feminista desde hace por cerca de 40 años y tal, que ha logrado además involucrar a gente de mucha categoría en la investigación económica, pues en la Conferencia Mundial de la Mujer de Pekín precisamente se acordó que por lo menos las estadísticas oficiales nacionales valoraran lo que valdría ese trabajo si se valorara. Porque actualmente no se paga y lo que no se paga, pues da lo mismo que cueste 5 que cueste 5.000, como de todas formas no lo vamos a pagar. Y entonces el INE, el Instituto Nacional de Estadística de España, en el año 2008 aplicó esa obligación de la Conferencia de Pekín y consideró que el 26%, o sea que si todo ese trabajo doméstico no remunerado se remunerara, el Producto Interior Bruto aumentaría en un 26%.